¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy abordaremos la importancia de valorar el patrimonio leonés, entre ellos el industrial, porque hay elementos deteriorándose que pasan desapercibidos. Es el caso de un viejo molino de principios del siglo pasado en una finca del Polígono 10 que podría desaparecer. Pero además echaremos la vista atrás. Este 2021 se han cumplido 40 años de la intoxicación de la colza. 4 décadas después los enfermos siguen viviendo con importantes secuelas. Y por último hablaremos del valor de las técnicas en el campo de la genética que permiten mejorar, por ejemplo, las razas de vacuno y que han dado frutos en León con el toro de raza frisona con mayor valor genético de todo el país. Estos son los temas que les proponemos hoy en Informe León. León tiene un amplio patrimonio industrial que no siempre es apreciado, viejas fábricas, instalaciones mineras o las propias térmicas, pero el desconocimiento y el interés por conservarlo es mayor aún cuando se trata de pequeños elementos que forman parte de otro momento histórico y que incluso pasan desapercibidos a nuestros ojos. La Asociación San Francisco el Real de León ha propuesto salvar de una posible destrucción un viejo molino de viento que servía para la extracción de agua y que está ubicado en una finca de Alcalde Miguel Castaño. Si nadie lo evita, una reordenación urbanística podría convertirlo en chatarra. Caminar por esta parte de la ciudad de León y no levantar la vista es perderse la presencia de un curioso elemento nada habitual en plena ciudad en 2021. A pesar de la importante vegetación, detrás de los muros de esta finca tapiada hace años, se esconde este particular molino. Lo que ahí la gente conoce como molino no es sino una aerobomba, un aeromotor que se utilizaba para extracción de agua de una manera natural, con una energía renovable. Hoy tan en boga el tema. Una aerobomba multipala del tipo americano que servía para sacar agua del pozo gracias a la fuerza del viento. Es un ejemplo singular de arqueología industrial del que apenas quedan en el Alfoz de León. Ese es un elemento de arqueología industrial agrícola muy usado en el sur de España, muy usado en las islas, muy usado también en otras zonas y un elemento que curiosamente permanece, se conserva aquí, en León. Un espacio que un siglo atrás era una zona con importantes connotaciones agrícolas. A escasos metros de esta finca estaba situada la recordada por muchas generaciones como Granja Victoria, que se inauguró en 1921 como parte del negocio del Gran Café Victoria. La leche de las vacas de aquella granja surtía al café, conocido durante décadas por su leche merengada y leche helada. Allí nos hemos puesto tibios de leche merengada y de leche helada, sobre todo de leche helada en verano, pues desde la época de mi abuelo hasta que yo era pequeño, pues había gran necesidad de producción y tenían que tener vacas. Incluso todavía se recuerdan divertidos chascarrillos. Qué buena leche tiene la Granja Victoria, que la que no sale de la vaca sale de la noria, por eso de que tenían mucha necesidad de producción. Y bueno, esos chascarrillos ya sabemos de esa gramática parda y de la sorna popular. Nada queda de aquella granja y esta finca es una de las últimas que tiene en pie un molino de este tipo. Los vecinos protestaron por el estado en el que se encontraba esa finca, de que había gente pernoctando, que vivían allí, ocupas en la casa con perros y con todo, con olores, y entonces el ayuntamiento decidió tapiar la finca para que nadie tuviese acceso a la misma. Incluso los propios propietarios pueden acceder a la finca porque está tapiada por el ayuntamiento. La finca de Juanjo linda con ella, lleva toda su vida viendo el viejo molino deteriorándose. Un molino en aquella época se consideraba una cosa normal y entonces nadie recababa en detallar un molino. Su propio terreno, que data de 1905, también tenía sus propios elementos para el riego. Todas estas fincas, que esta en concreto data del año 1905 cuando se compró y cuando se acabó de construir en el año 1916, estaban dotadas de elementos para el riego. La situación de corrientes fluviales muy potentes para la zona esta hacía que con cualquier elemento, por muy rudimentario que fuese, se obtuviese agua para el propio servicio de la finca. Fue una época con importantes adelantos tecnológicos para conseguir agua, un invento que muchos creen americano por su importante explotación en Estados Unidos con la empresa Air Motor Company. Sin embargo, dos españoles, José Simón Surinach y Enrique Soler Camp, presentaron una idea de un aeromotor en el marco de patentes de 1878. Sería una pena
perder un elemento de este tipo, de esta arqueología industrial agrícola que está en nuestro territorio. Los molinos de viento habían sido utilizados durante siglos para moler grano, extraer agua y accionar máquinas. Molinos que giraban automáticamente para hacer frente a los cambios de dirección del viento y mantenían una velocidad uniforme al cambiar la forma de las aspas. Al final llegamos a lo de siempre. Ay, si lo hubiéramos sabido no nos teníamos ni idea, no nos dimos cuenta. Es que quitamos esa placa en tal sitio, quitamos esa piedra, quitamos ese árbol. El terreno en el que se levanta este viejo molino tiene multitud de propietarios, incluso fue objeto de interés para levantar un hospital en el León de los años 60. Lo adquirieron 4 médicos en aquella época, médicos de nombre León y que muy influyentes. Posteriormente se dieron cuenta, por esta posición que ellos tenían, de que iba a surgir la seguridad social y hospitales y todo, y que no iba a ser buena idea hacer un hospital privado. Entonces desistieron. Pero es ahora cuando un proceso que conllevará un importante cambio urbanístico en esta parte de la ciudad, cuando la Asociación Francisco el Real quiere despertar el interés de administraciones u organismos para que no acabe convertido en chatarra o material de derribo. Estas fincas pertenecen a un suelo urbano no consolidado y los propietarios mayoritarios están ejerciendo su derecho para urbanizar el terreno. Así que todo esto desaparecerá para abrir una calle y que los terrenos puedan ser urbanizados. Esta finca pertenece a un suelo urbano no consolidado y lo que se pretende es, a través de los propietarios, los mayoritarios, ejercer su derecho y urbanizar el terreno. Ellos lo pretenden hacer alegando de que hay que liberar suelo y hacer vivienda social, cuando el interés es otro interés, porque aquí lo que se pretende es el establecimiento de una zona comercial y lo del suelo quedaría muerto porque tenemos ahí atrás todos los solares sin construir y mucho menos. Vecinos como Juanjo están en trámites para constituir la Junta de Compensación. Han asumido que, igual que las máquinas podrían llevarse por delante el molino, los recuerdos de su finca también desaparecerán. Desaparece todo lo que hay sobre el terreno, desaparece, entre los cuales desaparecería lógicamente el molino ese. Ya le expropiaron parte del terreno en la prolongación de Fernández Ladreda en los años 80. Por eso desmontar el molino, restaurarlo y exponerlo en algún lugar de la ciudad sería un buen final para esta estructura de hierro. Un sitio donde haya visibilidad y que se pueda comprender por el propio paisanaje de la ciudad y el que viene de fuera, ¿no? En un sitio, no sé, accesible. Algunos de los propietarios habrían mostrado una buena disposición para que el molino pueda ser salvado, pero falta que haya un tercer interés. Por eso están preparando diferentes cartas a las instituciones, al Instituto Leones de Cultura o a la propia universidad, que incluso aparece entre el casi centenar de propietarios de la finca. Puede ser el ayuntamiento, puede ser lo que está relacionado con esta parte de conservación, que sería el museo que está en Mansilla, a través del Instituto Leones de Cultura. Como hay una parte que pertenece a una de las fundaciones entre la propiedad donde está el molino, uno de los propietarios es una de las fundaciones de la universidad, pues a lo mejor puede ser la propia universidad. Lo hacen humildemente, casi como ciudadanos de a pie, para encontrar ese interés que intervenga. Desconocemos, ignoramos, no vemos mucho de lo que forma parte de nuestra historia en nuestro ambiente más inmediato. Para mucha gente es totalmente desconocido ese pequeño elemento, no tiene ningún interés y no importaría que desapareciera. Una última oportunidad para algo que es parte del rico patrimonio industrial leonés. Se cumplen 40 años desde que murió en España el primer afectado por el síndrome tóxico de la colza. En León fueron más de 1.300 las personas que habían ingerido el aceite de colza desnaturalizado, que se vendía de forma ambulante sin ningún tipo de control médico. Fue la mayor intoxicación de la historia de nuestro país. El Estado terminó pagando millones en indemnizaciones, pero las secuelas son de por vida. En algunos aspectos, con esta pandemia, los enfermos han revivido la falta de investigación y de conocimiento que había también con su síndrome. En la primavera de 1981 fueron envenenados más de 25.000 españoles. Habían estado consumiendo aceite de colza desnaturalizado con anilina, un compuesto que convertía el aceite en un tóxico que paralizaba los músculos y causaba la muerte. Es un aceite de colza desnaturalizado con sustancias tóxicas. Fue importado de Francia para uso industrial, pero los aceiteros lo distribuyeron para uso humano de forma ambulante por toda España.
aceite más barato que vendían en garrafas de plástico de manera fraudulenta. Yo no puedo hacer nada, soy una mujer inútil, o soy un trasto, un mueble. Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaban la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos. Casi 700 personas murieron en España víctimas del llamado síndrome tóxico. Al menos eso dicen las cifras oficiales. Otros apuntan a más de 3.000. Hicieron falta meses de pruebas en medio del desconcierto de las autoridades sanitarias, los médicos y la población para saber qué provocaba las muertes. A nosotros no se nos dijo de aquella, porque estamos hablando de hace 40 años, cuando no había ni registros sanitarios, no venía ni la fecha de caducidad en los alimentos. Y no había la investigación que hay hoy. Una pesadilla que guarda similitudes con los primeros meses del contagio de la COVID-19. Porque a nosotros al principio se nos trató de una neumonía atípica que llamaron. Y esto del COVID prácticamente es una neumonía. Castigar a los responsables de una vez por todas. Mucha gente va a empezar a notar que va a tener pérdidas de memoria, va a empezar a notar que tiene una insuficiencia respiratoria, porque eso de la coagulación en los pulmones la tuvimos nosotros. Los afectados atravesaban varias fases clínicas: neumonía atípica que les provocaba hipertensión pulmonar y calambres, fuertes dolores musculares y daños en el hígado. Yo esto mismo que están pasando ahora, yo lo viví en el año 81, porque a mí cuando me ingresaron en la residencia, me llevó mi padre y mi madre en el coche, allí me cogieron, me metieron para urgencias y mi padre y mi madre no me vieron hasta que me dieron el alta. No dejaban entrar a nadie a los hospitales de León estaban lo mismo el Reina Sofía que el Virgen Blanca, estaban pues desde la planta cuarta hasta la 12, creo que todos afectados del síndrome tóxico. Abel adelgazó más de 20 kilos en 3 semanas en el hospital. Los periódicos comenzaron entonces a hablar de epidemia en los titulares. Es la mayor intoxicación alimentaria que se ha producido en España. Faltó que se nos investigara más la enfermedad nuestra del síndrome tóxico. Prácticamente no se investigó nada. Y mucha de la gente va a tener las mismas secuelas que tuvimos nosotros. En mayo de 1981 moría en Torrejón de Ardoz, en Madrid, un niño de 8 años. Fue la primera víctima. León fue la provincia española por censo de población con mayor número de afectados por el síndrome tóxico. Lo tuvo mucha gente. O sea, el aceite venían a venderla y lo compraba la mayoría. Años en los que se crearon muchos servicios sociales para atender a los enfermos. Y nosotros tuvimos aquí en León 2 unidades de seguimiento, una en la zona del Bierzo y otra en León, en José Aguado. Allí nos pusieron 2 médicos que, sin saber a lo mejor mucho de lo del síndrome tóxico, son los que más saben yo creo que de toda España. Imposible no rememorar algunos episodios con la sanidad desbordada con el coronavirus actual. Cuando aquello el ministro Sancho Roz dijo que era un bichito, que se le daba así un empujón en la mesa, se caía, se pisaba y se mataba. Y de momento, cuando aquello, que si eran las lechugas, que si eran los tomates, que si eran los pájaros, no sabían de qué tratarnos. ¿Y ahora cómo se encuentra usted? Pues muy cansada y las piernas, o sea, las tengo como dormidas por la parte de abajo. El primer juicio se celebró en 1987 contra los aceiteros. En el banquillo se sentaron 38 empresarios que fueron acusados de envenenamiento masivo, pero solo 13 tuvieron penas de cárcel y solo 3 fueron a prisión. ¡Eso es una vergüenza! ¡No hay derecho! Que le salga a esa gentuza 4 años es para matarlo. Hasta 15 años después no se celebraría el llamado juicio de los altos cargos, que se prolongó más de 6 meses. La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al Estado en febrero de 1996 el pago de 2.374 millones de pesetas en indemnizaciones, entre los 18 y los 90 millones para cada afectado. Los juicios fue una historia, el gobierno, las administraciones no lo dilataron mucho en el tiempo. Pero antes les obligarían a pasar una segunda valoración médica con los forenses del Tribunal Supremo de Madrid, lo que generó cientos de protestas, como el encierro de 28 días en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el Paseo de la Facultad de León. Lo que estamos haciendo es informando a toda la gente de unas nuevas cartillas sanitarias
que se va a hacer a todos los afectados por el síndrome tóxico. Llevan 40 años viviendo con graves secuelas, con discapacidades que arrastran trabas laborales o con invalidez absoluta, y además han visto cómo la sociedad se ha ido olvidando de ellos. He tenido colesterol de 625, la glucosa la tengo al límite, tengo una insuficiencia respiratoria crónica. Hace tiempo nos dijeron que teníamos un envejecimiento celular ya bastante grande, problemas de huesos, problemas de músculos, muchas secuelas. Luego taquicardias, tensión arterial alta, infinidad de cosas. Durante el confinamiento, Sanidad les mantuvo el seguimiento telefónico. Sin embargo, nadie les escuchó cuando reclamaron vacunarse antes como enfermos crónicos. Mucho riesgo y con mucho miedo de cogerla, porque gente que la ha cogido, afectados del síndrome tóxico, la mayoría de ellos han quedado para allá. No han podido superarlo. 30 años tardó la Organización Mundial de la Salud en hablar del síndrome tóxico de la colza como una enfermedad nueva, distinta, desconocida, y de la que jamás se podrá hablar de curación, en el mejor de los casos, de aparente mejoría. El toro de raza frisona con mayor valor genético de España está en León. Se ha criado en el Censira, el Centro de Selección y Reproducción Animal de la provincia. Un semental con alta fiabilidad, cuyas hijas son capaces de dar una producción de leche que dobla los litros habituales. La demanda de sus dosis para inseminación está llegando ya de países como Alemania. Su sola presencia, con 1,93 de altura y 1.400 kilos, ya nos indican que estamos ante un ejemplar de toro frisón imponente. Pero sin duda el gran valor de Apolo, como se llama, está en su ADN. Su genética le ha hecho valedor de ser reconocido como el mejor semental con hijas lecheras de toda España. Somos un programa de mejora genética, un proyecto genético pequeño en comparación pues, tanto con los nacionales y mucho más comparándonos con los internacionales. Es un lujo, claro, es un lujo. Tener un toro que ha sido seleccionado en base a unos criterios muy exhaustivos y buscando siempre el efecto positivo en todos los caracteres genéticos en la mayoría de las hijas que pueda tener sobre las vacas de nuestros asociados. Él encabeza la lista de 200 toros con alta fiabilidad que elabora la Confederación de Asociaciones de Frisona Española y es el número 11 en todo el mundo. Ejemplares que se cuidan con mimo aquí, en este Centro de Selección y Reproducción Animal de León, ubicado en Villaquilambre. Una vez que la asociación tiene claro los sementales que va a meter, es cuidarlos adecuadamente y elaborar unas dosis que puedan ser útiles para que los ganaderos puedan tener la mejor fertilidad posible. El cribado de los mejores ejemplares de esta raza comienza cuando nacen con los primeros test que miden su valor genético. En el momento del nacimiento pueden sacar una muestra, mandarla a genotipar a CONACE y le dicen su valor genético. Eso va a proyectar todo su futuro. En el caso de las hembras, que es donde mayormente se hacen, lo que hace es que después se decida si ese animal va a ser cubierto con leche, con un toro de leche, o para carne, porque no queremos descendencia suya. Apolo nació en Alemania y de la mano del acuerdo con una cooperativa del país teutón se importó y se ha criado estos 4 años en el Censira. Apolo es el primer semental, fruto de un acuerdo con una cooperativa alemana, y ellos, después del acuerdo que firmamos, lo que hacen es mandarnos sus valores genéticos en alemán. Nosotros seleccionamos en alemán y después mandamos sus snipes, sus marcadores genéticos, para hacerle la prueba en base española. Aquí trabajan para que esa alta fiabilidad se transmita a sus hijas a través de las muestras que se congelan en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero. Con 14 meses enseñan a los toros a realizar los saltos que les permiten, con vaginas artificiales, recoger las muestras de semen. Es un instinto animal, pero sobre hembra. Aquí están montando sobre maniquí o sobre macho. No es muy difícil, concretamente en la raza frisona, pero claro, lleva un pequeño periodo de
de adaptación a la monta, por supuesto. Se hace con vagina artificial. Si hubiera algún problema de una manera excepcional, una rotura de pata o cualquier cosa de esas, entraríamos a electroeyaculación, pero este año ha sido un toro, o sea, es de una manera excepcional la electroeyaculación. Saltan 2 veces por semana y de cada eyaculación se obtienen una media de 400 o 500 dosis que gestiona la Federación Frisona de Castilla y León a demanda de sus ganaderos asociados, pero también para los que no lo son. Los ganaderos de la Federación, de las asociaciones provinciales, tienen prioridad a la hora de adquirir las dosis, tanto en cantidad como en precio. Pero después el resto de ganaderos de territorio nacional y de territorio internacional, digamos, también pueden adquirirlas. Esa ha sido precisamente la gran revolución genómica, que cualquier ganadero puede inseminar a su ganado con las muestras de sementales como Apolo. Se siguen sacando dosis hasta que tengamos unas 12.000 en total, porque son seres vivos y el toro puede tener cualquier tipo de problemas y entonces tenemos que tener guardadas dosis. Dosis que contienen 30 millones de espermatozoides que, una vez descongeladas y al microscopio, se observa que siguen siendo igual de fértiles que en el momento que se tomaron. En nuestro banco de semen tenemos dosis desde el año 80 que comprobamos habitualmente y son viables sin ningún tipo de problema. Unas dosis seminales que en el caso de Apolo rondan los 18 o 21 euros. Apolo llegó de Alemania con apenas 6 meses y ahora su genética deshace el camino para volver a implantarse también en el ganado alemán. Cada evaluación genética alemana nos manda una serie de sementales y nos ofrecen esos sementales. Nosotros seleccionamos en base a esa prueba los sementales que creemos que puedan ser positivos para el valor genético español. Nosotros encantados, cubriendo primero nuestro mercado, de poder venderle las dosis que consideren. Sus genes se han transmitido ya en España a 8.000 crías que, con las lactaciones terminadas, los datos hablan de vacas con una sorprendente capacidad lechera, entre 40 y 50 litros de leche, con un 0,11% más de grasa y un 0,15 más de proteína que el habitual. No podríamos tener un toro como el Apolo si no se ha hecho un control lechero, tanto de sus ascendientes como de sus descendientes. Es imprescindible. Porque los sementales se valoran a través de las producciones lecheras de sus hijas. En el año 2020 ha habido, creo que 69 explotaciones que se han dado de baja en Castilla y León, sin embargo, tenemos la misma producción. Entonces es producir a el mínimo coste. Y para producir al mínimo coste hay que tener los animales mejores. Además, Apolo porta el gen de animales sin cuernos, importante para el bienestar animal, la capa caseína, que produce mayor rendimiento quesero, el factor rojo para tener descendientes de capa roja y blanca, y la cada vez más demandada en la industria, la beta caseína de A2, que produce una leche más digestible. Precisamente el Censira tiene su propio departamento de control lechero, donde recepcionan cada año más de 1 millón de muestras de leche de vacuno, ovino y caprino de todas las explotaciones de Castilla y León. Análisis individual de muestras de leche de las hembras reproductoras de carácter lechero, tanto de bovino, ovino como caprino. Una información vital para los programas de mejora genética, en el que se miden los parámetros de grasa, proteína, extracto seco, recuento de células somáticas o incluso detección de enfermedades. Un exceso de células somáticas le puede indicar que tiene una mamitis subclínica y puede tratarla antes de que le brote. También se comprueba la calidad higiénica de la leche cruda, libre de bacterias o antibióticos. El Censira cuenta también con una unidad de recogida y transferencia de embriones de bovino y un banco de germoplasma animal de Castilla y León, que forma parte de la red española de bancos de germoplasma, donde se conserva material genético de hace varias décadas, que es de gran ayuda si se produce alguna desviación en ese camino hacia la mejora genética de razas puras de ganado o la recuperación de razas extintas o en peligro de extinción. La genética en cualquier momento puede ser necesario dar un pasito atrás en un momento determinado sobre un carácter determinado. Entonces, las dosis, el banco de germoplasma es un tesoro. Una delicada labor que ha permitido obtener ejemplares de reconocido valor como Apolo, destinados a mejorar la cabaña ganadera.
Con este reportaje sobre la investigación dentro del campo ganadero nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices, aquí les esperamos. Adiós.